Querida familia de la Confra Salitre, todos sabemos que se nos vienen semanas muy difíciles en el tema de la pandemia y como consecuencia esto va a generar bastantes repercusiones a nivel social, a nivel económico, a nivel de salud, a todo nivel. Yo quiero animarlos a que por favor mantengamos los cuidados que se requieren para mantener nuestra salud. Esta semana ya estamos en más de 90,000 casos activos, es decir, de personas que padecen en este momento el COVID y que están sufriendo con la enfermedad. Por favor, mantengamos cuidado. Según los pronósticos que maneja la Alcaldía de Bogotá, los números están creciendo exponencialmente, lo que va a generar que las próximas semanas el tema sea muy difícil. Se pidió por allí una cuarentena total nuevamente. Sin embargo, el mandatario dio una frase, mencionó una frase que ha sido noticia en estos días. La frase decía: confinarse no es la solución. Más allá de la opinión política que tengas, yo creo que tú y yo no somos llamados a confirmar si confinarse es la solución o no. Nosotros estamos llamados como seguidores del Señor a obedecer, a acatar, a ser correctos en el cumplir la ley. Es decir, cuidar las distancias, usar el tapabocas, lavarse las manos y cuidar nuestra salud. Porque recuerda que el plan es que tú y yo vivamos, no que muramos. Piensa en esto, el plan es vivir y no morir. Esto nos tiene que llevar a la reflexión, que el plan es vivir y no morir. Y esto me parece propicio porque estamos en una serie que estamos atendiendo esta semana y la serie se llama Hábitos que no te dejan enfermar. Hábitos que no te dejan enfermar. Y el día de hoy vamos a usar esta frase como título de nuestro tema de hoy. Y la frase es: recuerda que el plan es vivir y no estar muerto. Interesante, ¿verdad? Por favor, acompáñame al libro de Efesios, al capítulo 2, versículos del 4 al 10. Que es motivo de nuestro estudio. El pasaje empieza así y da una premisa que me gustaría que le tomemos un tiempito. Da una premisa para todo lo que continúa. Empieza así el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, hizo una serie de cosas que las vamos a estudiar más adelante. Pero me gustaría que tomemos esta premisa y la tomemos y la revisemos un poquito. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, misericordia, gran amor. Esto es importante reconocerlo, porque ya que Dios es así, hizo todo lo demás. Quiero hablarte un poquito de la palabra misericordia. Hay dos connotaciones que tiene y que a mí me encantan y las he colocado aquí, me encantaría compartírtelas. La primera connotación es que el amor de Dios es un amor de pacto, como del que está comprometido en matrimonio. ¿Te imaginas eso? Dios se ha comprometido a amarnos. Dime si no es hermoso. Dios nos ama como a la esposa amada. O sea, Dios está totalmente seguro de nosotros, más allá de cómo seamos. Él está comprometido a amarnos. Él quiere comprometerse a amarnos. Eso es lindo, eso me emociona. Pero también la misericordia tiene otra connotación, que es el amor como de esa mujer embarazada, que sabe que dentro de él está creciendo un ser. Y más allá de la incomodidad, del dolor y las molestias, su anhelo es ver un día a ese ser vivo, totalmente con él, frente a él, completamente vivo. Piensa en estas dos connotaciones. Dios se ha comprometido voluntariamente a amarnos. Y lo segundo es que Él anhela, nos espera. Él espera vernos como un ser vivo, activo, frente a Él. Y eso es hermoso. Y así es el amor de Dios. Y dice que el amor de Dios, que es así, hizo algo. Hizo algo con nosotros.
Entonces vamos al primer punto de nuestro bosquejo. Recuerda que el plan es vivir y no estar muertos. Pero el plan es vivir ¿cómo? Punto 1 de nuestro bosquejo, el plan es vivir espiritualmente. Leamos lo que el pasaje dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos amó a pesar de eso. ¿De qué delitos habla? Cuando tú lees los versículos del 1 al 3 de este capítulo de Efesios, tú vas a encontrar que nuestra vida está influenciada de dos formas, o por dos entidades. La primera es que está influenciada bajo este mundo, es decir que la forma de actuar del mundo, como lo conocemos, es en búsqueda del beneficio propio, bajo la ley del más fuerte, donde florece la tan llamada y conocida malicia indígena. Un mundo donde vivíamos buscando ayudar si nos convenía, donde importamos nosotros. Alguien diría, pero eso no está mal, pero es la forma como vive el mundo. Y Dios le llama vivir así fuera de su plan. Para Él es como un delito. Pero también los versículos del 1 al 3 nos enseñan que vivíamos bajo la influencia de Satanás. Es decir, una sociedad influenciada por Satanás con una tendencia constante hacia el mal. Con esas frases de tranquilo, hazlo, que nadie te ve. Donde los límites los pone cualquiera. ¿Y cuál es el límite? Es fácil escuchar a los padres decir a sus hijos, papá, pero es que mi amigo, o cuando en el trabajo tú ves al otro, pero es que el otro vieras lo que hace. Es interesante, ¿no? Cómo este mundo piensa y cómo Satanás lo influencia. Y dice estos versículos 3 que vivíamos así, bajo ese delito de actuar de una manera distinta a lo que Dios había preparado para nosotros. ¿Qué de Dios en todo esto? ¿Qué de Dios en todo esto? Mira, en esa época, cuando vivíamos sin Dios, nuestras obras estaban influenciadas de repente por buenos deseos, pero en búsqueda de nuestro beneficio personal. Tal vez tú digas una vez más, pero eso no es malo. Yo lo sé, pero ¿y qué de Dios? Nuestras obras estaban influenciadas por cualquier cosa, buena o mala. Pero ¿y Dios qué? Pero también estas obras que estaban siendo influenciadas por cualquier cosa menos Dios, solo mostraban una cosa: que estábamos tan lejanos del plan original de Dios. ¿Y cuál era el plan original de Dios? Permíteme leerte dos pasajes que nos van a comentar un poco en qué consiste esto. Cuando tú vas a Génesis 1, del 27 al 30, tú vas a encontrar que Dios crea al ser humano. Y que cuando lo crea lo bendice. Y lo bendice con hijos, con la posibilidad de fructificar, de tener hijos, con la posibilidad de desarrollar la naturaleza, de tener autoridad sobre ella, de administrarla y de tener por ello provisión de alimentos. Y todo eso funcionaba cuando el hombre estaba en contacto con Dios. El hombre consultaba con Dios y Dios le proveía, Dios le daba lo que él necesitaba. Y todo estaba perfecto y bueno hasta que el hombre decidió tomar su destino y sus decisiones en sus manos y no más Dios. Y todo se empezó a dañar. Pero a pesar de eso, Dios siguió invitando al hombre a estar en una relación perfecta con Él. Mira lo que dice el Salmos 16:11. Dice, tú me enseñaste a vivir, a decidir diariamente como a ti te gusta, Señor. En tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Mira que a pesar de que el hombre en determinado momento decidió vivir aparte de Dios, cuando el hombre vuelve a Dios, mira lo que se produce. Empieza a decidir en función a lo que Dios le agrada. Y cuando está en esa presencia de Dios, hay felicidad, hay dicha, no hay error, no hay problemas, no hay tristeza, no hay duda, hay seguridad, hay dicha, hay felicidad, porque estamos obedeciendo al Señor, porque estamos en contacto con Él. Mira,
Vivimos en un planeta donde los gobiernos, las sociedades hacen un sinfín de esfuerzos para poder dar mayor educación, mayor salud, mayor ayuda económica, pero todo eso será insuficiente si no reconocemos que estamos viviendo lejos del plan original de Dios. Será insuficiente. Pero recuerda que gracias a la misericordia, al amor de Dios, a ese amor de compromiso, a ese amor que anhela vernos vivos frente a Él, es que Dios no solo se quedó con lo que pasó antes, sino que mira, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Muerte, vida, muertos en los delitos, vida por resurrección. ¿De qué está hablando Jesús? Mira, vamos a hacer un ejercicio y quiero animarte a que por favor trates de concentrarte y participes de este ejercicio, porque si lo haces vas a entender de mejor forma todo lo que viene en adelante. El ejercicio es el siguiente. Por favor, imagínate un cementerio. Y no importa que el cementerio sea un cementerio bonito o un cementerio tenebroso. Imagínate un cementerio. Al final es bonito o tenebroso para el que lo visita, pero para el que está allí residiendo, ¿cómo es el cementerio? Piensa ahora en esto. Imagínate a ti. Por favor, esfuérzate en esto. Imagínate a ti muerto, enterrado bajo algunos metros de tierra o en una bóveda en determinada pared, dentro de tu ataúd. Y tú no puedes hacer nada por ti. Y nadie puede hacer nada por ti. Yo no puedo hacer nada por mí, porque estamos dentro, muertos. Podrá pasar a alguien, podrán dejar flores, podrán recordarte o no recordarte, pero ¿eso de qué sirve si al final tú y yo estamos adentro, muertos, sin poder hacer nada? ¿Sabes qué dice la Biblia? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es decir, muertos espiritualmente, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a Jesús a esta tierra para morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Si la paga del pecado era la muerte, Cristo lo pagó. Y Cristo fue crucificado y muerto y pagó esa deuda y descendió. Descendió a ese cementerio espiritual. Imagínatelo, por favor. Si un cementerio en sí es horrible, el estar dentro de un cementerio como residente, no como visitante, como residente, sin poder hacer nada por nosotros mismos, estando allí dentro de nuestro ataúd, si eso ya es horrible, imagínate un cementerio espiritual. Cristo al morir descendió a ese infierno, a ese lugar horrible, a ese lugar donde estábamos muertos espiritualmente, a ese cementerio espiritual. Cristo descendió allí donde nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos, y Cristo nos tomó, nos cargó, y dice la Biblia que con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Te imaginas eso? Cristo descendió a ese cementerio espiritual, nos tomó y cuando resucitó nos llevó con Él. Impresionante, qué tal muestra de amor. No tenía por qué hacerlo, pero es que nosotros no podíamos hacer nada. Y más Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo repito, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que nos dio vida, no desde ese momento, sino para siempre. Mira el tremendo regalo que por gracia, es decir, sin que lo merezcamos, hizo Dios por ti y por mí. Recuerda que el plan es vivir y no morir, pero vivir
espiritualmente. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. Tal vez tú digas, ¿y cómo es esto? No entiendo todavía. ¿Cómo es esto? Vamos al punto 2. Vamos al punto 2 porque recuerda que el plan de Dios es vivir espiritualmente y no estar muerto. Vivir espiritualmente y ahora, punto 2 de tu bosquejo, vivir con propósito. Mira lo que dice el pasaje. Y Él nos dio vida a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Y Él nos dio vida para mostrar que estamos vivos espiritualmente. Ese es el propósito. Y lo que Jesús hizo es la muestra de las riquezas de su gracia, de su amor por nosotros que nos da sin merecerlo, que nos da vida, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué me hace pensar esto? Que si antes estábamos muertos, es decir, que vivíamos bajo la malicia indígena, buscando nuestro beneficio, que cuando vivíamos bajo las tentaciones, cuando vivíamos bajo... Esto no es malo porque todo el mundo lo hace. Cuando vivíamos así y de pronto Cristo nos rescató espiritualmente y nos da una nueva vida, ahora nuestra forma de reaccionar frente al mundo es totalmente diferente. ¿Y cómo es esto? Permíteme dar un ejemplo. Esta semana escuché algo que me ha dado muchas vueltas en la cabeza y que creo que es una forma linda y sencilla de explicar cómo es que Jesús nos ha dado vida, cómo es que Dios nos dio esta posibilidad de vivir espiritualmente para demostrarlo. Mira esto. Cuando tú tienes dificultades con alguien, cuando tú te relacionas con la gente, cuando tú vives en esta sociedad, cuando trabajas, cuando estudias, de la manera como lo haces, piensa en lo siguiente. Cuando tú pagas mal por bien, es decir, cuando tú haces maldad a alguien o a una organización que hace un bien por ti, cuando tú haces mal por bien, tú estás actuando como Satanás actúa. Yo estoy actuando como Satanás actúa. Porque esa es la forma gráfica de explicar cómo actúa Satanás. Satanás vio algo bueno y lo quiso destruir, nuestra comunión con Dios. Y Dios nos rescató para tener otra vez una comunión con Él. Y Dios lo hizo a pesar que estábamos en nuestros delitos y pecados. Dios no actuó de esa manera, Satanás sí. Cuando tú y yo pagamos mal por bien, estamos viviendo bajo la influencia de Satanás. Lo que Efesios nos decía en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Cuando tú actúas, la segunda forma de actuar, cuando tú actúas dando mal por mal, es decir, ojo por ojo, diente por diente, me hizo mal, yo le hago mal. O de repente te hizo bien y tú haces bien. Eso es vivir bajo la influencia humana, bajo la influencia del mundo. Si yo recibo algo bueno, te doy algo bueno. Si no, no. Y si tú me hiciste mal, ¡ay! Cuídate que te cae. Eso es actuar bajo la influencia del mundo. Pero ¿cómo es actuar bajo la influencia de Dios? ¿Cómo es actuar con una vida espiritual? Es cuando tú y yo somos capaces de actuar como Dios actuó. Es decir, cuando pagamos bien, aunque nos hagan mal. Cuando siempre nuestro corazón por nuestros hijos es buscar que crezca, a pesar de la conducta. Cuando somos capaces de amar a nuestra pareja, a pesar de cómo nos trata. Pagamos bien, aunque recibamos mal. Cuando en esta sociedad vemos tanta injusticia, pero tú te mantienes de manera correcta, actuando de manera correcta y sana, como agrada a Dios, tú estás pagando bien por mal. ¿Esto es una puerta libre para ser maltratados? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestro corazón es influenciado a hacer lo correcto delante de Dios. No como los demás, sino demostrando que tenemos nueva vida. Y que ahora podemos empezar a vivir como Cristo.
que recibió mal siendo clavado en una cruz, pero que Él nos dio bien resucitando con nosotros. Qué importante es volver a ese plan original de Dios, donde nuestras obras ya no son según el mundo o según Satanás, donde nuestras obras ahora son pagando bien, aunque recibamos mal, como Dios lo hizo con nosotros. Querido amigo, recuerda que el plan es vivir espiritualmente y con propósito. Ese es el plan, y no estar muerto espiritualmente. Pero no solo eso, quizás tú estés diciendo, ok, yo quiero eso. ¿Cómo es eso? Yo ya no quiero vivir bajo este mundo, porque al final todos llegamos a la misma conclusión. ¿Qué saco de este mundo? Al final todos parten. Nadie se queda con lo que tanto anheló. Nadie. ¿Cómo tengo esta vida? ¿Cómo vivo espiritualmente hasta por la eternidad? ¿Cómo me acerco a esta vida? ¿Cómo puedo tenerla? Y si tú eres alguien que de repente estás con Jesús hace muchos años, ¿cómo vivo la vida que Jesús ya me dio? Pues la invitación, punto 3 de nuestro bosquejo, es a vivir como vivos espirituales en nuestro diario vivir. Vivir como vivos espirituales en nuestro diario vivir. Permíteme leer lo que el pasaje dice. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Mira que la fe, el creer, activa toda esta atmósfera, activa toda esta nueva realidad, esta nueva normalidad. Nuestra fe puesta en Jesús, creer que Él nos rescató, que Él fue hasta allá a sacarnos para darnos una nueva vida y vivir, actuando, haciendo el bien a pesar de que nos puedan hacer mal. Cuando tú y yo decidimos creer que esto es grato y que eso va a tener recompensa, créeme que la atmósfera cambia. Nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestras formas de reaccionar cambian a pesar de que nos puedan hacer mal. Cuando tú y yo decidimos creer en esa cruz y recordamos que fue por ti, fue por mí, empieza un avivamiento, un reavivamiento, una reconstrucción de todo nuestro ser, de todo lo que hacemos, de todas nuestras decisiones, de todos nuestros pensamientos, e inclusive actuamos diferente frente a las tentaciones. Porque estamos creyendo que Cristo, por su sacrificio, nos dio vida. Una nueva vida, un nuevo inicio, un volver a empezar. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Mira, nuestras obras cómo estaban influenciadas. Estaban influenciadas por el mundo, por Satanás, por nuestro propio beneficio. Pero Dios no quiso eso. Dios nos rescató de eso. Mira, ¿y por qué lo hizo? O sea, ¿qué quería Dios? ¿Solamente mostrar su gracia? ¿Solamente mostrar su infinita misericordia? Quiero que leamos el siguiente versículo porque ahí está el plan original mostrado de manera abierta. Mira lo que dice el versículo 10. Lo hizo porque somos hechura suya, creados en Cristo. Nosotros fuimos creados en Él, pero nos desviamos. Y cuando tú y yo tenemos fe, volvemos al plan original, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Mira, en simples palabras, Dios nos está regresando a su plan original, a ese plan cuando estábamos en comunión con Él, a ese plan cuando Él nos proveía, a ese plan cuando Él nos cuidaba, cuando Él nos decía qué hacer y nos iba bien. Y cuando a pesar de que todo lo que pudiera rodearnos estaba mal, estábamos bajo la protección suya. Totalmente sostenida la vida por Él y no por nuestra suerte.
De esta manera Jesús nos está volviendo al plan original. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y mira, cuando tú y yo andamos en el plan original de Dios, en comunión con Él, preguntándole a Dios qué hacer frente a una u otra cosa, damos gloria a Dios. Mostramos que Dios está vivo y que nos ha dado una nueva vida. Permíteme darte unos ejemplos. Por ejemplo, cuando un joven que se drogaba decide creer en Jesús y dejar los vicios y volver a empezar, dime qué está diciendo con su testimonio. Cuando un matrimonio decide cuidarse, hacerse cariños, perdonarse, comprometerse a cuidar su matrimonio y no ceder a la tentación que puede encontrar en el vecino, afuera, en el trabajo. Cuando un matrimonio decide hacer eso por amor al Señor, ¿qué está diciéndole a la sociedad? Permíteme darte otro ejemplo. Cuando un soltero renuncia a las relaciones amorosas sin compromiso y decide guardarse y no ceder a la tentación, dime qué le está diciendo a la sociedad. A la sociedad que le dice, ¿estás loco? Pero ¿qué le está diciendo con esa conducta? Cuando un hijo decide obedecer a su padre, a pesar que no lo entiende, o a su madre, a pesar que no llega a comprender, cuando decide no pensar que sus padres son unos anticuados, sino que empieza a creer que están puestos ahí para su cuidado, ¿qué le está diciendo a la sociedad? Dime si no le está diciendo a la sociedad que ya no me guío bajo el mundo, que ya no me guío bajo Satanás, que ahora me guío bajo lo que el Señor me enseña, porque le creo, porque me ha dado vida, porque ahora he vuelto a empezar. Dime si no le está diciendo a la sociedad, Dios está vivo y me ha dado una nueva vida. Ese es el propósito. Mostrar que estamos vivos espiritualmente y decirle al mundo, hay un nuevo propósito, hay una nueva esperanza, hay una nueva forma de vivir. ¿Cuál es esa forma? La original, la que Dios preparó para nosotros y que nosotros desechamos por decidir vivir bajo nuestra forma, bajo nuestra suerte, sin límites. Le estamos diciendo al mundo, Cristo vive y yo vivo con Él. ¿Por qué no volver al plan original? ¿Por qué seguir en los problemas que seguimos? ¿Por qué seguir tomando decisiones bajo pasión, bajo tentación, bajo presión? ¿Por qué no empezamos a decidir bajo el amor y no el rencor? Bajo el perdón y no la ira de lo que pasó un día. ¿Por qué no decirle a Jesús, Jesús, sáname, restáurame, levántame? Quiero buscarte en oración, quiero buscarte en la palabra, quiero buscarte en las personas que también están buscando vivir día a día. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes cuál es mi anhelo, iglesia, para ti? Que entreguemos nuestra fe, y para mí también es el anhelo, que entreguemos nuestra fe al Señor. Que nos podamos entregar y decir, Señor, quiero vivir correctamente en medio de esta pandemia. ¿Sabes cuántas estafas han habido en estos 4 meses? ¿Sabes cuánta gente ha sido timada, asaltada? Pero a pesar de eso, Señor, por fe, quiero pagar bien, aunque me hagan mal. Que podamos decir como el salmista, en el Salmo 16:11, tú me enseñaste a vivir, a decidir diariamente como a ti te gusta. En tu presencia soy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Que ese sea nuestro anhelo. Que ese sea nuestro vivir en esta semana. Recuerda que el plan original, que el plan es vivir espiritualmente, con propósito y mostrando que estamos vivos. El plan no es estar muertos. El plan es descubrir que cuando Jesús nos enseña a vivir y a decidir diariamente por Él, como a Él le gusta, en su presencia somos felices y a su lado siempre estamos dichosos. Familia, que tengas una buena semana. Que esta sea una semana donde muestres que estás vivo a pesar de las circunstancias. Que el Señor te bendiga. Conéctate con la Confra Ciudad Salitre y síguenos en nuestras redes sociales.